No olviden registrarse, chicos, los que ya se han, los que ya han ingresado. Por favor, no olviden registrarse en el chat del Zoom, ya para no tener problemas con la asistencia. Háganlo en cuanto ingresen y regístrense, por favor. Se van registrando, entonces. Este es un tema que lo van a ver de manera muy continua. No es que esté de moda, pero es un tema que sí sucede con bastante frecuencia y es materia de consulta, chicos. ¿Ya? Consulta de parte de las personas que están en posesión de un bien y consulta de parte de los propietarios cuando van a dejar un bien, van a entregar, inclusive en alquiler. Alguien dice, yo tengo un inquilino que vive en la casa hace 15 años atrás. Entonces, por ahí me han dicho que más de 10 años y me puede quitar el inmueble. Si el contrato está vigente, si el contrato de alquiler está vigente o de anticresista, no hay ningún problema. Absolutamente. Pero, si el contrato ha vencido y no lo han renovado y no hay documento que acredite la calidad de esa persona sobre el bien inmueble, entonces hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. ¿Ya? Cuando uno entrega su inmueble, especialmente su inmueble, a otras personas, debe celebrar siempre un contrato para que cuiden, para que lleguen inquilinos, antipresistas, cualquiera sea la figura que se vaya a utilizar, siempre debe haber un contrato, porque ese contrato les va a dar la calidad no de poseedores a estas personas, sino la calidad de detentadores. Son simples detentadores, no son poseedores. ¿Ya? ¿Por qué? Porque han ingresado a ocupar el inmueble mediante un contrato. Por tanto, la posesión no sería inequívoca, sería lo contrario, equívoca. No sería continua porque el contrato está sujeto a un determinado plazo, 1, 2, 3 años, que posterior a su vencimiento debe ser renovado, ha sido renovado. ¿Ya? Entonces hay que tener ese cuidado. No es nomás un trato de palabra, ¿ya? Y peor si está en ocupación de ese bien esta persona o estas personas por un determinado tiempo y ciertamente largo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Está levantando la mano el compañero Rodrigo. Adelante, Roberto Rodrigo. Román. Hola, Roberto, ¿nos escuchas? Buenas noches, doctor. Yo quería saber, en caso de que, digamos, se entraran a una casa que prácticamente está como abandonada unos 5 años y, digamos, cortan la puerta, lo hacen el cambio de la puerta y todo eso. Eso igual sería denominado uso capión Posesión, hablemos de posesión. A ver, o posesión, mejor dicho. ya, Eso. posesión. Fíjense, muy buena pregunta para poder ingresar a los vicios de la posesión. Lo que acabamos de ver hace un momento eran los requisitos de la posesión, ¿no? Y los requisitos decían que la posesión debía ser pacífica, debía ser pública, debía ser inequívoca y debía ser continua. ¿Qué puede hacer el propietario en el ejemplo que nos acaba de hacer Roberto Rodríguez? Precisamente buscar vicios en esa presunta posesión. Y los vicios que invalidan una presunta posesión son lo contrario de los requisitos. Si un requisito es que la posesión debe ser pacífica,
el propietario peleará por demostrar que esa posesión ha sido violenta, se han roto candados, se han roto chapas, se han roto puertas y han sido cambiados. Entonces, como que eso acreditaría que el haber ingresado al bien para ocupar no habría sido de forma pacífica, sino de forma violenta. Y al haber sido de forma violenta, prácticamente vicia la posesión que debía de ser pacífica. ¿Se dan cuenta? Clandestina, ¿no? No ha sido pública esa posesión, ha sido clandestina, ha sido oculta. Para entrar se romper candados, romper puertas, chapas, con seguridad que no ha sido de día, una madrugada, una noche, a altas horas, entonces no ha sido nada público, ha sido clandestina. ¿Es un vicio de la posesión? Sí. ¿Podría invalidar la posesión? Correctamente. Equivoca. Se ha equivocado, pues, al romper, al entrar de esa manera, de noche, cambiar chapas, cambiar puertas, se ha equivocado. Por tanto, no se podría hablar de una posesión inequívoca, sino tendría que hablarse de un vicio como posesión equívoca. ¿Ha sido continua? Es un requisito de la posesión. Y el propietario alega y dice, en cuanto me he enterado, me han avisado los vecinos, he tenido que volver a estar en el exterior y pues he ido a mi propiedad, he ido a mi lote y he reclamado, he peleado, he discutido con otras personas y pues he pedido que salgan, ¿cierto? Entonces, el momento que alguien va al inmueble donde el poseedor estuviera ocupando el bien, ¿sí? Se rompe la continuidad y peor si le inicia algún proceso. Entonces la discontinuidad también es un vicio de la posesión. Es prácticamente lo contrario. Si nosotros manejamos los requisitos de la posesión, reitero como pacífica, pública, inequívoca y continua, vamos a encontrar con facilidad los vicios de la posesión que son lo contrario de los requisitos. Por tanto, la posesión no había sido pacífica, había sido violenta, había sido clandestina, había sido equívoca y había sido discontinua. Con esos argumentos, con esos vicios, por comprobar, el propietario puede pelear con una demanda con él que pretende declarar una posesión para generar una ocupación y hacerse dueño de ese propietario. Por eso es muy importante que manejemos los elementos de la posesión, reitero, corpus animus, los requisitos de esa posesión, pacífica, pública, inequívoca y continua, pero también los vicios de la posesión, ¿ya? Violencia, clandestinidad, equívoca y discontinua o interrumpida, le llamamos. ¿Estamos? Bien, ¿están todos? ¿Alguien tiene alguna pregunta más acá para pasar? Doctor, una consulta sobre usucapión. A ver. Digamos, si una persona ya hace una demanda, digamos, pública, esto, ya lo hace, y la sentencia sale a su favor, pero llegado el momento aparece el dueño con los papeles, ¿puede acatar a eso? ¿Puede pelear? Sí, fíjense que vamos a ver cuando veamos la propiedad, vamos a ver dos acciones, así se llaman, dos acciones de defensa de la propiedad, ¿ya? Una es la acción reivindicatoria y una es la acción migratoria, que pueden ser exclusiva y específicamente ejercidas por el propietario. Esas dos demandas, llamémosle así, acciones judiciales, están reservadas únicamente para los propietarios, es decir, aquellos que tienen documentos legalmente registrados en derecho privado, para nadie. Pero acá sucede algo bien interesante. Yo sé que el tema de la posesión automáticamente nos lleva a la idea de la usucapión. ¿Por qué? Porque para poder hacer un proceso de usucapión sobre un determinado bien, necesariamente tenía que estar en posesión del bien por 10 o más años. Esa es la usucapión vecinal, que la vamos a ver, ¿no? Pero en el ejemplo que nos pone Patricia, habría que ver después de cuántos años aparece el dueño para poder pelear con el posesionario. ¿Por qué les digo esto? Y vamos a analizar
jurisprudencia más adelante cuando terminemos estos temas de la posesión, la propiedad y la usucapión. Les digo esto porque en un caso real que se ha atendido en el despacho, resulta que una familia adquiere del propietario de aquel entonces, estamos hablando de los años 70, 80, adquiere del propietario un terreno de 600 metros. Pero por el poco conocimiento, por el desconocimiento en el trámite, en las normas, el señor que adquirió, que vivía con sus hijitas, aquel entonces pequeña, su esposa, jamás hizo el cambio de nombre. ¿Ya? Jamás hizo el cambio. Es más, la parte vendedora no se volvió a aparecer, ¿no? El año 80 se hace esta adquisición y lógicamente la familia, el papá, la mamá, fuera de los cuartitos que ya había, empiezan a edificar otros cuartitos de adobe aquel entonces. El año 91, es decir, después de 11 años, las y los nietos de la persona que había vendido ese lote, de los vendedores, al averiguar qué bienes existían a la muerte de sus abuelos, encuentran todavía registrado a nombre de estos abuelos este terreno que se vendió el año 80 a la familia que ya estaba viviendo. Y como encuentran y dicen, pucha, esto sigue siendo de los abuelos, entonces no han vendido, se declaran herederos y el año 1991-92 registran su declaratoria de herederos en derechos reales. Ese registro de su declaratoria de herederos, ¿qué título les da? Propietarios, ¿cierto? Herederos, propietarios. Entonces, le inician a la familia del señor que compró en el año 80, que ya lógicamente ya eran mayores de edad, les inician un proceso por reivindicación de derecho propietario. ¿Ya? Es una acción por la que el propietario, una acción judicial, por la que el propietario le puede pedir al juez que ha sido despojado de su inmueble, ¿no? Le dice, señor juez, aquí están mis papeles, soy propietario, este es el folio real, soy propietario de este bien, pero estas personas me restringen, me prohíben siquiera el derecho a ingresar y solicito que reivindique mi derecho y desaloje a esta familia, a estas personas. En eso consiste la acción reivindicatoria, reivindicar el derecho. Y una vez anoticiados de la demanda, porque son citados, la familia que vivía ahí, cuyo padre compró el año 80 y jamás hizo el cambio de nombre, se defiende en la demanda negando que los herederos nietos fueran propietarios y plantean otra demanda dentro del mismo proceso que les iniciaron de usucapión. Plantean demandas de convencional de usucapión. Es decir, estos nietos, cuando fallecen sus abuelos el año 90, el 91 se declaran herederos y registran su declaratoria en derechos reales donde ese terreno que vendieron en los años 80 los abuelos no había sido cambiado de nombre, ¿ya? Y creyendo que esa propiedad todavía era de sus abuelos y ellos, al haberse registrado como herederos, eran los propietarios, inician una demanda judicial queriendo recuperar ese bien. La familia que vivía ahí, cuyo padre había comprado en los años 80 y que no había hecho el cambio de nombre, se defiende y les contrademandan, ¿ya? Les contrademandan. En la contrademanda, ellos demandan por usucapión. ¿Ya? Primero, entró la demanda de reivindicación de derecho propietario que los supuestos propietarios hicieron. La familia que vivía ahí, cuyo padre había comprado, contrademandan por usucapión, ¿no? ¿Qué alegan? Que viven hace más de 10 años, que en esos más de 10 años nadie los ha molestado, nadie los ha perturbado, y que han hecho en el inmueble todas las mejoras
y desarrollo que un propietario verdadero haría. Han construido, tiene gas, tiene agua, alcantarillado, tiene teléfono, tiene todo, tiene muralla, tiene la calle con pavimento rígido, tiene todo, alumbrado público, recojo de basura, todo. Es más, fueron de manera continua y acostumbrada pagando los impuestos, ¿no? Entonces contrademandan con la usucapión. Los nietos herederos alegan ser propietarios, tienen su título, tienen su cuello real. Los que vivían ahí, que compraron en el año 80, alegan ser posesionarios, que siempre habían comprado, no se hizo el trámite de cambio de nombre, y que es de ellos. ¿Quién podría decirme cuál es la sentencia que ustedes darían? ¿Reconociéndole al propietario o reconociéndole al poseedor? Lo que ustedes crean. Al poseedor, doctor, porque está viendo los anteriores requisitos de la posesión pacífica, creo, Sí, si no me sí, equivoco. sí, pacífica, pública, inequívoca. Pública y exacto. ¿Ya? O sea, tu decisión como Entonces, sería darle la razón. curso a los que estaban viviendo ahí. Ajá. Perfecto. No, Doctor, yo diría que no haría variar tu decisión el hecho de que el propietario haya primero planteado la demanda antes que los poseedores. No, doctor, porque el propietario, en caso de haber dicho que eso era su terreno, tendría que presentar el contrato de, ya sea, como habíamos hablado hace rato, de cuidador, de alquiler o de anticrético, para decir que esa propiedad que tenía él es efectivamente de ellos, ¿no? Y no de los que están viviendo en ese momento. Sí, Sí, además, me tengo que dejar llevar con todo lo que anteriormente habíamos visto, ¿no? ya. Contrato no podía existir, ¿por qué? Porque había una venta el año 80, pero lo que sí tenían los herederos nietos era el folio real, ¿no? El registro de derecho propietario a su favor. Eso presentaron en la demanda, pidiendo que el juez les devuelva el inmueble. ¿Eso no influiría en tu decisión? No, creo que no, doctor. Ya. Patricia ha levantado la mano. Adelante, Patricia, y después la compañera, el compañero que levantó después de Patricia. Adelante, Patricia. doctor, yo diría que serían los propietarios. ¿Por qué? Porque ellos tienen toda la documentación adjunta, mientras que el poseedor sería, ¿no? Solamente, digamos, ha hecho mal en no haber hecho el cambio de nombre anteriormente. Y eso quiere decir que el primer dueño tiene toda la potestad de poder ganar ese proceso de usucapión. Bueno, a mi parecer, ya que el otro, aunque haya vivido 10 años, todo lo demás, pero no ha hecho ese cambio que tenía que hacer con anterioridad. Ya, perfecto, gracias. El próximo compañero o compañera que levantó la mano. Doctor, ¿se podría dar también el uso del Código Civil mediante el artículo 90? Que, bueno, estaba un poco leyendo todo esto y me llamó la atención porque en este caso dice que el artículo 92, sucesor en la posición y conjunción de posiciones, el sucesor a título universal, continúa la posesión de su causante desde que se abre la sucesión, a menos que renuncie a la herencia. Ya, sirve, muy bien. ¿Quién más? O sea, ¿a quién tendrías que darle la razón? A los herederos propietarios. Listo. Sí, exactamente, doctor. Ok. ¿Alguien más? Patricia. ¿Alguien más levantó la mano, chicos? Patricia, adelante. No, doctor, me olvidó bajar la mano, pero a lo que dice mi compañero, eso del artículo 90, sería sobre los actos de tolerancia, sobre la posición. Sí. No, era el 92. Ah, perdón. Pues, sucesor en la posición, conjunción de posiciones. Sobre los sucesores. Ujú. Bien. ¿Cuál es la decisión que el juez ha tomado y cuáles son los fundamentos para haber tomado esa decisión?
Si bien los demandantes por reivindicación de derecho propietario, acompañando prueba documental idónea, acreditan que fueran propietarios registrados en derechos reales a la sucesión de sus abuelos sobre el terreno en cuestión, así dice, ¿no? Derecho propietario que data del año 91, diciembre de 1991. De los elementos de prueba producidos en el presente proceso, dice, se acredita no solamente que los herederos propietarios han demostrado su derecho de propiedad, sino también los demandados y contrademandantes por usucapión han demostrado un documento de compra-venta del año 1980. Y en la inspección judicial que se ha hecho en sitio al inmueble, se ha evidenciado la data antigua de alguno de los cuartos, la existencia de servicios básicos cuyos contratos están a nombre de los poseedores y no de los propietarios, las mejoras que han podido hacer en el inmueble, además de la certificación expedida por la OTB mediante su directorio, en la que se acredita que a quienes siempre han conocido, han participado de las asambleas de vecinos, es más, la mamá de los ahora contrademandantes por usucapión ha sido dirigente vecinal, miembro del directorio en alguna gestión, por lo que la posesión estaría plenamente acreditada por el cumplimiento de los siguientes requisitos. Ha sido pacífica, ha sido pública, ha sido inequívoca y nadie en los más de 10 años ha interrumpido su derecho de posesión. En ese sentido, dice, habiendo iniciado la posesión el año 1980, hasta el año 1990 han transcurrido 10 años cumpliendo con todos los requisitos de la posesión. El año 91, es decir, al año 11 de haber iniciado la posesión, los nietos herederos se declaran como tal a la sucesión de sus abuelos, es decir, posterior al requisito mínimo que se requiere para la usucapión, 10 años. Por tanto, dice, se aplica la prescripción adquisitiva, es decir, habiendo permanecido negligentes, descuidados, durante más de 10 años, si pretendían algún derecho, se reconoce la calidad de poseedores y en consecuencia se otorga el derecho de propiedad a los que han estado en posesión. Es decir, declara aprobada la demanda de usucapión e improbada la demanda de reivindicación de derecho propietario. ¿Qué tal? Es que eso era lo justo también, doctor. ¿Qué es lo que ha valorado el tribunal? Los requisitos. Yo pienso, La exacto. ocupación del inmueble, doctor, porque ante todo, propietario, ¿no? Si no lo utilizas, no tiene validez. En cambio, los poseedores lo han ocupado todo el tiempo, entonces han hecho utilidad del bien o lo han poseído. Ya, gracias. Adelante, Lidia. Gracias, Marianela. Pienso que los jueces han tomado en cuenta lo que dijo Marianela, efectivamente, que es la posesión, pero para mí el plus ha sido el contrato de compra y venta que ellos tenían, aunque no hayan hecho el cambio de nombre. Ha gravitado más la posesión a partir de la fecha del contrato, con todos los 4 requisitos plenamente acreditados, el testimonio de vecinos, la certificación de la OTB, los contratos de los servicios a nombre de los poseedores, ¿no? Los supuestos propietarios, si bien tenían el registro en derechos reales, no tenían absolutamente ni una boleta de impuesto pagada. Además, se ha aplicado el término de prescripción. Prescripción.
prescripción. Se ha aplicado, es como si el juez les dijera, si bien ustedes me traen documentos de propiedad, acá el otro lado me ha acreditado que han estado en posesión 10 o más años. Ah, pero era otra cosa. Sí, sí, los herederos propietarios aparecían en el año 9 o en el año 8. ¿Por qué? Porque ahí interrumpían la posesión pacífica, pública y inequívoca. ¿Sí o no? Y el requisito de la posesión extraordinaria o decenal son 10 años. Hay usucapión de 5 años, que lo vamos a ver, la usucapión quinquenal, con ciertos requisitos. Hay usucapión trienal de 3 años para muebles. Vamos a ver cuáles son los requisitos. Pero si ustedes se dan cuenta, la posesión es un instituto jurídico tan importante que si lo manejamos bien como lo vamos a manejar, nos va a dar la luz como profesionales de brindar un asesoramiento adecuado y correcto para irse o no irse a una demanda para adquirir la propiedad, sea usucapión, sea cualquier otra figura, ¿cierto? No lo podría esperanzar a mi cliente si no cumple con esos 4 requisitos o con algunos otros más. En la usucapión decenal, el primer requisito fundamental son 10 años cumpliendo los requisitos de la posesión. Si no he llegado a los 10 años y alguien me ha perturbado en el año 6, 7, 8, 9, entonces puede darme de baja la demanda de usucapión. Marianela, adelante. Una consulta, doctor. En este caso del usucapión, ¿no correría lo mismo si fuera en predios como declarados parques o área verde de alguna OTB o algo así? No, de ninguna manera. Por eso es que en un proceso de usucapión, uno de los primeros demandados es la alcaldía de la zona. ¿Para qué? No para que pelee la propiedad, para que la alcaldía certifique si es un predio municipal, fiscal o algún otro tipo del Estado. Si es un bien estatal, municipal, fiscal, automáticamente van a descartar la demanda de usucapión. Es decir, que si digamos los que Licenciado, están en perdón. la cuota del parque no adquirirían el No, usucapión, no, tampoco la posee, nada. tampoco, porque es un predio fiscal, es un predio estatal, municipal, no le pertenece. Tiene que ser un bien ajeno al Estado, ¿no? De alguna persona particular, sea esta persona jurídica o sea esta persona natural. Licenciado, perdón, le corté, no tengo la opción de levantar la mano en mi computadora. He visto yo un caso, quería hacer una consulta justamente todo lo que estábamos hablando. Es un señor de la tercera edad que vive en un determinado lugar, bueno, se diría que es un lote porque la única infraestructura que tiene es de adobe, ¿ya? El señor ya vive aproximadamente 13 años en el lugar. Las primeras veces que él entró en alquiler, pero ya desde el primer año no volvió a aparecer el dueño, ¿ya? Pero hace unos 2 años aproximadamente vinieron lo que son los herederos, que en este caso es su hijo. ¿Ya? Aparece el señor y hace levantar un muro, porque este señor vivía así en condiciones precarias, solo era de adobe, ya vivía ahí 13 años. ¿Ya? Levanta lo que es el muro y hace poner una puerta. Bueno, nosotros indagando así por curiosidad preguntamos, ¿no? Y dice que el señor le dice que se retire después de que él ya ha vivido ahí durante 13 años, bueno, en este caso 12, porque hace un año pasó todo esto. Le dice que se retire, pero como el señor de la tercera edad no tiene dónde irse, entonces le ha agredido verbalmente al heredero. El punto es que desde el año ha empezado a pagar las facturas de la luz y demás porque el señor no tenía para cancelar y demás. Entonces, no sé si se han asesorado, cuál será el punto, pero le han dicho que desaloje y ahora mismo le han dado 3 meses para desalojar el lugar, pero el señor no tiene dónde ir. Ha vivido durante 13 años en el lugar, no tenía el factor económico para levantar un muro, quizá para pagar los servicios de estos últimos años, pero nos indica que se ha hecho asesorar con un abogado y le ha dicho de que no puede acceder al tema de usucapión porque ha estado de manera violenta este último tiempo, o sea, porque
el heredero le ha venido y le ha dicho que desocupe el lugar, el heredero ha venido, ha levantado un muro y se ha hecho cargo de los servicios básicos y demás porque ha empezado a cancelar, pero eso ha sido en los últimos años. Si entraría a juicio este señor que es de la tercera edad, ¿no le darían privilegio por haber vivido en ese lugar durante 13 años? Hay un tema que considero que el colega que le ha asesorado ha tomado muy en cuenta, porque los jueces toman en cuenta lo siguiente. Puede haber cumplido con los más de 10 años en posesión, pacífica, nadie lo ha molestado, había que ver cuándo cumplió su contrato de alquiler, de pronto ha sido pública porque lo conocían los vecinos, inequívoca podría ser y no ser, sí, porque en principio él sabía que era inquilino, pero después desapareció el dueño, había que completar, y continua podría haber, ¿no? 12 años casi. El tema es si el elemento constitutivo de la posesión corpus y animus, que es la intención de hacerse dueño, ha sido demostrado. Especialmente el elemento animus, que es la intención de hacerme dueño. ¿Cómo lo demuestro? Haciendo mejoras, cuidando, creciendo, plantando, pagando los servicios básicos como si fuera propietario, haciéndose instalar otros. De pronto, esos son los temas que ha analizado el profesional abogado y le ha dicho no. Es poco probable que prospere su demanda de usucapión, porque si bien usted ha estado en ocupación, en posesión, en tenencia del bien, no ha realizado actos que hagan presumir, que hagan notar que usted ha tenido la intención de hacerse dueño y siempre se ha quedado en el lugar de cuidador, ¿no? Entonces, no solamente va a bastar, como les decía en el ejemplo que les puse, la posesión como tal con todos los requisitos, sino la diligencia de un buen propietario, la intencionalidad de hacerme dueño. No es lógico pensar que si soy inquilino, yo pueda construir un cuarto más en la casa que me han dado, ¿cierto? Si no es con autorización del propietario. Porque sé que si yo invierto ese dinero y me tengo que ir después, el propietario me puede decir, ¿y quién le ha autorizado a usted a levantar? Hágalo, destruir y me entrega a mí tal cual estaba mi casa. ¿Sí o no? Pues puede ser que esos elementos hayan sido analizados por el abogado y le haya dicho, ha hecho mejoras, ha pagado, no tenía nada, no ha hecho levantar el muro, no ha hecho pintar plantitas, no, nada, porque no podía. Pues ha dicho, no, dudo mucho que prospere. Pero si no prospera la usucapión bajo estos marcados elementos, ¿qué podría hacer ese señor? Podría reclamar que se le pague salarios por todos los meses que ha vivido ahí, que ha cuidado. ¿Se dan cuenta? Muy bien, de pronto no me voy a arriesgar a una usucapión. Entonces, que me pague pues un salario mínimo nacional de cada mes que yo he estado acá, cuidando. Porque bien podría haberse ingresado otra persona y hacer mejoras, construir, amurallar, ¿sí o no? Y meterle la usucapión, como ha sucedido en casos reales. Entonces, el colega debió analizar todos los datos que el señor le ha dado a preguntas de los abogados y ellos han debido sacar un primer criterio. Presumo que ha sido aquello. Doctor, en este caso podría darle el propietario reembolso de gastos, reparaciones y mejoras y ampliaciones. Si hubiera realizado, sí. Si no hubiera realizado nada, porque nos decía Nancy, ¿no? Nos decía Nancy que era un señor que no tenía el suficiente recurso económico, de pronto eso fue que le limitó a realizar mejoras, hacer un murito, poner puertita, adquirir servicios, podría solicitar que se le reconozca un salario mínimo nacional por mes como salario por todos los años que ha estado en el inmueble, como una especie de cuidador asalariado, ¿no? Una especie de beneficios sociales, digamos, que en muchos casos, chicos, reales, se ha dado. Yo he tenido un caso, modestia aparte, hace 3 años, en el mismo ejemplo que ustedes acaban de poner, y lógicamente no podía acreditarse los suficientes requisitos y elementos para una usucapión. Entonces, en juicio, porque hemos demandado para que salga del inmueble, ¿no? En juicio se ha llegado al alcance de la conciliación para reconocerle por lo menos un mínimo nacional por cada mes que hubiera estado en el inmueble como si hubiera cuidado. Me acuerdo que hemos arreglado con unos $15,000, creo.
Entonces la señora se ha ido junto a su hija, creo, y bueno, entonces cada asunto hay que analizarlo con pinzas, porque no se olviden que la usucapión con sustento de la posesión le va a significar a sus clientes hacerse dueño de una propiedad. Ojo, no es cualquier cosa lo que se va a demandar en una usucapión. Es adquirir la propiedad de un terreno que no lo hemos comprado, que si se está generando la propiedad va a ser por medio de la posesión. Lidia levantó la mano, adelante. Después Marianela. Doctor, lo que le quería preguntar era, entonces, en este caso de este señor, si el señor o alguien lo asesora para que realice esta figura de pago de beneficios, serían beneficios sociales, porque sería como un cuidador, un trabajador que ha tenido un contrato verbal con el anterior dueño o algo, y ahí le tendrían que hacer la liquidación por 12 años, entonces. Así es. Porque si el propietario apareció hace un año y ella vive 13, sería los beneficios sociales por 12 años. Así es. Eso tendría que Wow. corresponder. ¿Se dan cuenta? Por eso. Doctor, ¿el salario mínimo cuánto sería, digamos, ahora está establecido en estos tiempos? A ver, desde el año pasado se ha mantenido en 2.122. Antes de 2.122 estaba en 2.060. Después de 1905, si mal no recuerdo. Entonces, cada año tendría que computarse con el salario mínimo. Ustedes saben que el salario mínimo nacional es cada año, cada 1 de mayo. El Estado les regalaba o les regala a los trabajadores un incremento salarial y el señalamiento de un nuevo salario mínimo nacional. Si son 12 años atrás, estamos hablando del 2008 más o menos, ¿no? 2008, 2007. Pues en cada año tendríamos que ver el salario mínimo nacional, multiplicar por 12 sueldos. Estamos hablando Estaba sacando, licenciado, prácticamente con el salario mínimo, perdón, son casi $41,000. Entonces, prácticamente es como si le pagara el monto del lote, porque es un lote que no creo que valga más de $50,000. Entonces, Asesoralo, Nancy, pobre viejito. sí, prácticamente con algún beneficio. Ese caso real, el inmueble de mi cliente estaba valorado en $120,000. Entonces hemos conciliado en reconocerle una especie de beneficios sociales, sueldos y todo, de unos $15,000. Era un precio mínimo, ¿sí o no? Cuando el juez ha propuesto alguna salida, yo le he dicho a mi cliente, dígale que sí. Y aquí nos acabamos de juicio, usted recupera su casa que vale $120,000. O sea, y con unas mejoras puede aumentar el precio mucho más. Entonces, fíjense, el cálculo que hacen ustedes es más o menos aproximado. Y estamos hablando de sueldos, chicos. Estamos hablando de sueldos. Ahí tendría que aumentarle una indemnización de un sueldo por año por 12 sueldos más. Entonces, que ahí le ofrezcan... Vacaciones, aguinaldos, todo. O sea, puede sacar algo de tajada económica. Doctor, la figura está casi clara, ¿no? Pero mi pregunta sería, un ejemplo, yo estoy con mi cliente que, o sea, prácticamente ya tenemos, digamos, los 48,000 o lo que estábamos conversando en monto. Si la parte, digamos, contraria nos dice, mi terreno cuesta 50,000 y yo